Hola chica, buenas noches. Una vez más en la asignatura Educación Preescolar en Panamá. En esta ocasión vamos a ver la unidad número 2, Estructura curricular, modelos educativos y enfoques de atención integral. Tema, bases pedagógicas organizativas de la educación preescolar panameña. Recordarles mi nombre, profesora Rita Rodríguez, asesor. Introducción. La educación preescolar en Panamá se fundamenta en bases pedagógicas y organizativas que buscan ofrecer una atención integral y de calidad a la primera infancia. Podemos decir entonces que aquí no podemos caer en la improvisación. Realmente tenemos un programa estructurado, organizado, ordenado que orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel inicial, promoviendo su desarrollo integral, pero partiendo de la flexibilidad para que el docente pueda adaptar este programa o este currículum al contexto real del niño para que todo se haga de manera participativa. Y este currículum es elaborado por pedagogos especialistas en la primera infancia. Bases fundamentales de la educación en Panamá. La educación en Panamá primeramente promueve un desarrollo integral. Lo que les decía anteriormente, se trabajan las tres áreas del desarrollo humano con el mismo nivel de importancia y se presentan en una planificación semanal. No se puede presentar en una semana la planificación para el área cognitiva, dejando de un lado la socioafectiva o la psicomotora. Debe ser integral, porque no se ve al niño como un ente segmentado, sino como una unidad. Por eso se le trabaja la formación en valores, el pensamiento crítico, las habilidades sociales, los principios éticos, humanísticos, orientados a la equidad. ¿Qué quiere decir equidad? En un momento determinado, brindar más apoyo a quien lo necesite. Yo siempre le pregunto a los estudiantes, ¿consideran ustedes que el PASEU o la beca universal es equitativa o es igualitaria? Es igualitaria porque se la dan a todo el mundo. Sería equitativa si le dan mayor cantidad a quien más lo necesita o tal vez si no le dan a quien no lo necesita, ¿verdad? Y también en la educación inicial se trabaja la diversidad. ¿Qué quiere decir la diversidad? Todos tienen derecho a la educación preescolar, sea indio, chino, negro, blanco, tenga una discapacidad cognitiva, psíquica, motora, así como también el respeto al medio ambiente. Ahora vamos a ver la situación actual de la educación básica general en Panamá. Realmente la educación básica general en Panamá enfrenta retos en cuanto a equidad. ¿Por qué en cuanto a equidad? Si ustedes van a los grandes pueblos, ustedes observan que las escuelas de áreas céntricas están bien pintaditas, las tienen bien equipadas, pero ¿qué pasa con las de áreas rurales donde el ojo público no las ve? Esas las van dejando rezagadas para después y para otro momento. ¿Y qué hay de la comodidad de aquellos niños que también tienen derecho a tener una comodidad en la infraestructura para aprender? Hablemos ahora de calidad. ¿Qué pasa en aquellas escuelas multigrados que tienen una baja matrícula? Tenemos un maestro para todos los grados, imagínense, desde preescolar hasta sexto grado. Ahí no hay un maestro de informática, ahí no hay un maestro de inglés, ahí no hay familia y desarrollo, todo lo da un solo docente. Ahí no hay una computadora, ahí no hay internet. Entonces realmente vemos la inequidad. Hay más para uno que para otro, ¿verdad? Vemos la desigualdad social y las limitaciones estructurales. Frente a esto, la educación, aunque se basa en principios humanistas y busca personas libres, críticas y comprometidas, promueve la inclusión, la justicia y la transformación social, realmente en el contexto educativo no se está dando. Es solamente una falacia o una utopía, un sueño por alcanzar. Entonces, realmente deberíamos reflexionar y preguntarnos
¿Realmente la educación en Panamá es equitativa? ¿Realmente las autoridades aplican los valores humanísticos donde permiten que todas las personas, sin tener importancia su estrato social, puedan construir el aprendizaje en contextos realmente nutritivos, en contextos realmente modernizados, o esta oportunidad es solamente para algunos? Esto es importante reflexionarlo y pensarlo. Ahora vamos a ver el enfoque de información. Cuando hablamos de un enfoque de información en educación, hablamos de un enfoque de formación integral basado en competencias cognitivas, competencias sociales, competencias tecnológicas, competencias matemáticas. ¿Qué quiere decir esto? La formación de un individuo capaz de poner en práctica sus habilidades ante cualquier situación que se le presente en la vida. Demos un ejemplo. Llega usted a la universidad, digamos que aunque somos a distancia, si es un evento presencial y lo invitan y de repente a ese evento llega el presidente de la República y el rector dice, yo quiero que María hable y improvise un discurso para el presidente. ¿Qué pasaría? ¿Se escondería María? ¿Se desmayaría? ¿Diría me voy? ¿Me diría no puedo? ¿O simple y sencillamente se levanta y dice un excelente discurso? Una competencia significa no importa la situación en la que yo esté, siempre voy a poder sacar ese trabajo adelante, porque yo aprendí para la vida, no para una nota, no para un momento. Y ese es el enfoque actual. Por eso se quiere que el niño se aprenda a hacer haciendo, aprenda a hablar en público cuando yo lo expongo a hablar en el salón. Aprenda a hacer una maqueta haciéndola en el salón, ¿verdad? Entonces, para que sea competitivo. Realmente reconoce el rol activo del niño, el aprendizaje significativo y valora la diversidad. Entender que tal vez yo pueda tener un niño en el salón que tenga la capacidad de recitar muy bonito, pero tenga otro que no recite bonito, pero pinte muy bonito. Y aquel que pinta muy bonito y esa es su habilidad, yo le puedo poner a trabajar los medios de transporte dibujándolos y pintándolos. Pero a Juan, que tiene una habilidad increíble para recitar, yo lo pongo a recitar y le desarrollo esa habilidad al máximo porque somos diversos, somos diferentes. Formar a personas críticas y comprometidas con su entorno. Miren que a mí me llama mucho la atención cuando en las escuelas hablamos del manejo de basura. No tire la basura. La basura ensucia el medio ambiente. El niño le dice la poesía a la maestra y cuando sale y come, tira la basura al suelo. Entonces realmente tendrá un pensamiento crítico, estará comprometido con su entorno, será una persona competente. Estaremos realmente abocando la educación panameña a ese enfoque de información por competencias permanente. Ahora vamos a ver ese perfil de egreso de la educación básica general. Recordemos que la educación preescolar está dentro de la educación básica general. Es muy importante que usted como docente lea el programa, lea el currículum de Meduca y encuentre el perfil, porque el perfil quiere decir el tipo de ciudadano que usted como maestro tiene que formar. Si yo no me leo el currículum y yo no conozco el perfil, ¿creen ustedes que podré formar ese individuo que pretende, ¿verdad? Panamá y que requiere Panamá para ser competitivo? No, porque yo no puedo hacer lo que yo no sé qué esperan de mí. Si ponen un montón de flores allá afuera y de repente yo digo, ay, aquí hay un jardinero que es el que va a echarle agua, las matas se van a morir. Pero si a mí me dicen, no, profesora Rita, su responsabilidad aquí en UNAES es regar las plantas, yo sé que eso es lo que esperan de mí. Entonces, si el docente no busca en el programa lo que Meduca espera que formen el niño, no vamos a estar sacando este perfil de individuo. Entonces, en este momento vamos a ver así a grosso modo qué perfil debe existir en ese estudiante egresado de básica general. Una persona íntegra, quiere decir que es una persona capaz de practicar los valores, es honesta,
sabe que debe llegar temprano, sabe que debe respetar la propiedad ajena, es responsable, ¿verdad? Es una persona autónoma, es una persona capaz de buscar y crear lo que necesita, de transformar lo que lo rodea para lograr lo que quiere. Es una persona comprometida con la sociedad. Incluye competencias cognitivas. Es una persona que analiza, es una persona que usted le dice, descríbame ese árbol que está allí. Le dice, las tiene muchas hojas, las hojas son verdes, otras son amarillas. Él describe, él analiza, él es capaz de hablar en público, es capaz de explicar y que le comprendan, es capaz de declamar. Es una persona que respeta al compañero, que no polemiza, que no golpea, que comprende que su derecho termina donde comienza el derecho del otro, que los conflictos no se llevan al golpe, ¿verdad? Que promueve una persona con pensamiento crítico, no de criticar a los demás, crítico, de discriminar cuando una cosa es correcta y no lo es tanto, ¿verdad? Una persona capaz de convivir de manera sana, una persona capaz de respetar la diversidad, que si estudia con un chico síndrome de Down, él lo comprende, él lo apoya, él lo espera, con un chico con movilidad reducida, él lo ayuda, él lo apoya, que si trabaja con un indígena, él lo respeta, no le pone apodos, no le molesta, y que este aprendizaje es una competencia que le va a durar a lo largo de toda su vida. El plan de estudio de educación básica general se divide en áreas que integran el saber científico, cultural y ético, que promueven las competencias para la vida desde preescolar, primaria, primaria. ¿Qué quiere decir para la vida? Que no es que yo hoy pinto bonito y cuando llego a primer grado yo no sé pintar. Ay, el niño en preescolar recortaba hermoso y cuando llega primero no sabe recortar. Es para toda la vida, ¿verdad? Se centra en el estudiante y en su contexto. Usted llega a un lugar, mire, yo le digo a las maestras cuando van a áreas indígenas, usted no llegó ahí para cambiarle la identidad étnica a ellos. No, yo quiero que se pongan vestido de gala, no quiero que usen paruma, usted no llegó para eso. Usted tiene que adecuarse al contexto porque estamos tratando de preservar esa cultura, no de erradicarla. De igual manera, de no hacer esas listas de útiles larguísimas. Si yo sé que los papás allá trabajan una pesca y una cosecha de subsistencia y voy yo a pedir esta lista de materiales y vengo y digo, no, es que allá en Chitré, en el jardín de infancia, piden esa lista, pero es que allá la economía y el contexto es otro. Acá tenemos lugares donde salir a comprar un cuaderno cuesta $500 en combustible. O sea que realmente tenemos que analizar y contextualizar. Metodologías activas. Ya sabemos que en el nivel inicial es jugando, es corriendo, es moviéndose y la maestra tiene que trabajar de manera interventora con el niño y que la evaluación en preescolar es formativa. Nosotros tenemos una evaluación de criterio. Lo hizo bien, lo hizo regular, lo tiene que mejorar. Está clasificada por LHL, lo he logrado. LEL lo estoy logrando y LVL lo voy a lograr. No hay número, no hay 5, no hay 3,5, eso no existe en preescolar. El docente debe ser un mediador activo y transformador. Usted tiene que ser un mediador con ese padre de familia. Miren que había una escuela donde la maestra se quejaba de que los papás no la apoyaban, no la querían. Oiga, se trasladó y llegó otra maestra y los papás le compraron hasta una antena Starlink para que tuviera internet, le compraron piragua y yo digo, ¿qué cambió? Esa mediación. Y esa mediación comunicativa con el padre hace que usted transforme la escuela. Por eso usted va a ver escuelas que tienen muchas cosas, jardines, los papás pintan, cocinan, y otras que no avanzan, que van en detrimento, porque ese docente no es un mediador. Entonces el docente tiene que ser activo, mediador, tener competencias pedagógicas. La pedagogía es ese arte de enseñar, comprender que todos no aprenden igual,
que si Juan no aprende pintando así, yo voy a usarle esta otra forma. Que si María no aprende así, yo voy a buscar otra manera, ¿verdad? Debe ser una persona sociable, ética, un ejemplo a seguir. Debe fomentar la inclusión. A veces vemos ese docente que dice que yo no soy maestra de IPE, yo no lo puedo atender. Usted tiene que comprender que ese es un ser humano y que usted puede atenderlo, tiene que observarlo, ver qué habilidades tiene y partir de ahí. Tiene que ser innovador para que los niños quieran ir a la escuela y construyan su aprendizaje. El enfoque evaluativo. En el nivel inicial, el enfoque evaluativo es continuo, requiere instrumentos de evaluación. Yo no me puedo inventar las habilidades del niño. Meduca tiene un libro en donde tiene las habilidades o competencias que el niño debe lograr. Yo uso un registro de calificaciones, así como hace la maestra de primaria y pone 5, 3,5. En preescolar yo busco, yo evalúo y yo en un folder llevo todos los instrumentos de evaluación que justifican lo que el niño va a llevar en su boletín. Ya no nos los podemos seguir inventando. En el pasado la maestra de preescolar agarraba el boletín y comenzaba a inventarse la nota. Ay, yo me acuerdo que María pinta. Ay, yo me acuerdo que Felipe no pinta, y cuando pasaba que ella entregaba el boletín, se daba cuenta que se había confundido y que le había puesto una evaluación que no era el niño, porque entre 25 muchachos, ¿qué se va a acordar usted de tantas cosas? Imagínense en que el boletín de jardín de los niños de 5 años tiene 27 elementos que se evalúan. Y usted tiene 30, 25 niños. Hay maestras que aunque la matrícula es hasta 25, tienen hasta 30. Así que al final usted termina inventándoselo y no debe ser. Esto requiere una reflexión, una toma de decisiones, ¿verdad? Es científica. Usted tiene que recoger esa información de manera científica para poder evaluar a ese niño. Entonces vamos a ver algunas recomendaciones generales para el uso del programa de estudio. Recuerden que si es de 0 a 3 años, el MIDES tiene un programa para esta población. Meduca tiene un programa para los niños de 4 a 5 años. El IPE tiene un programa para los niños de 0 a 5 años. UDELAS tiene un programa para niños de 0 a 5 años. Los CEFA 6, que es no formal, tiene su propio programa. Para que ustedes se den cuenta que lo primero que usted tiene que investigar, si la nombran en un programa que no sea de Meduca o en un centro de estimulación para niños de inicial que no sea de Meduca, ¿qué programa ellos usan? Porque no todas las instituciones educativas usan el mismo. Las recomendaciones. Para el uso de los programas, primero tenemos que planificar. Usted tiene que planificar. Cada programa tiene su modelo de planeamiento. El de UDELA se planea de una manera, el de MIDES se planea de otra manera, el de CEFA6 de otra manera y el de Meduca de otra manera. Usted tiene que saber que no puede improvisar, tiene que planear, pero a veces tiene que ser flexible. Si yo planeé para esta semana y los niños no lo lograron, no pasa nada. Use el mismo planeamiento para la otra semana, solamente que le cambio las actividades. Tiene que ser flexible. Yo tengo que adaptar ese programa. ¿Qué traen los programas? Las actividades. Por ejemplo, si el programa dice que usted le debe enseñar al niño los colores primarios, usando papel crespón y haciendo bolitas, pero usted trabaja en un área donde usted no tiene papel crespón, y usted dice, ay, bueno, entonces no le enseño los colores porque yo no tengo esos papel crespón. No, la flexibilidad significa que yo uso otra cosa. La idea es que yo logre que ellos puedan aprender los colores primarios. Lo voy a adecuar al contexto. Aquí no tengo papel crespón, pero tengo esta otra cosa que me funciona, ¿verdad? Voy donde una modista y busco un poco de retazos de tela y le doy la tijera para que ellos recorten los pedacitos de tela amarillo y los peguen en su cuaderno o los peguen en una cartulina, ¿verdad? Yo me adecuo a la realidad que yo tengo. Utilizar metodologías activas. En preescolar se canta mucho, se juega mucho y todo lo que yo hago tengo que evaluarlo. ¿Por qué? Porque yo trabajo un contenido, porque yo quiero ver una habilidad alcanzada por ese niño.
Entonces, si yo no lo evalúo, yo no me puedo dar cuenta si el niño logró o no logró esa habilidad esperada. Situación de los niños y las niñas en Panamá. Los estudios, las investigaciones etnográficas, que son las que se hacen en los centros educativos, han evidenciado mucha desigualdad, demasiada en la niñez panameña, especialmente en zonas rurales e indígenas vulnerables. Hay muchas brechas de acceso y la calidad de servicios básicos y la falta de instituciones que apoyen. Les doy un ejemplo. Hay un programa que se llama Estudiar sin Hambre, que da excelentes almuerzos y desayuno a los niños, pero solamente aquellos de áreas urbanas. ¿Y qué pasa con aquellos niños que son todavía más pobres y vulnerables de las áreas indígenas? Allá no llega. Están los programas de huertos escolares. Allá en esas áreas de montaña, allá tampoco llega. Allá llega la menestra, llega el arroz, muchas veces ya con gorgojo, porque pasan travesías larguísimas por los ríos y por los mares, o las guardan por meses en un depósito hasta que se pueda trasladar, porque no hay el combustible suficiente. Entonces mi pregunta es, ¿por qué la prioridad son las áreas urbanas y dejan en un segundo plano a esas áreas que son tan vulnerables y donde el niño está tan necesitado? Ahora vamos a ver las características del RAIPI en la primera infancia. Cuando hablamos de RAIPI, estamos hablando de la ruta de atención integral en la primera infancia. Esta ruta es un documento elaborado por Meduca que orienta de manera intersectorial, articulando lo que son los sistemas de salud, cómo debe atenderse el niño, qué tipo de vacunación, de programa, de atención emocional requiere ese niño desde que es concebido en el vientre de su madre, el tipo de protección, de crianza, los procesos educativos que debe recibir el niño, y ellos extienden esa primera infancia hasta los 8 primeros años de vida, ¿verdad? Entonces ellos dicen que se requiere que este RAIPI o esta ruta de aprendizaje en Panamá tenga una gobernanza sólida, autoridades que realmente utilicen los recursos asignados de la mejor manera a beneficio de los niños, apoyándose en la participación del padre de familia en las comunidades. Recuerden siempre que ese hijo, ese estudiante, uno lo valora y lo quiere, pero que al final él tiene una familia que tiene que involucrarse, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora la concepción del niño y la niña en la primera infancia. La visión sobre la primera infancia ha cambiado. O sea, ya no solamente los programas de estudios para niños en preescolar consisten en cuidarlo y protegerlo. Sí, se requiere cuidar y proteger, pero también se requiere ver a ese niño como una persona pensante, participativa, capaz de construir aprendizaje, y por eso vemos que se han creado tantas leyes que respaldan la primera etapa de vida de un niño desde su concepción hacia los 8 años, porque se sabe a través de la neurociencia que el niño tiene esa capacidad de la poda neuronal. ¿Qué es la poda neuronal? Construir mucho aprendizaje, muchas sinapsis, muchas conexiones neuronales sólidas, y las conexiones neuronales son aprendizajes, ¿verdad? Entonces se ha comprobado que en esta etapa de la vida es cuando se aprende mucho más rápido, en mayor cantidad, y que si se ha aprendido algo inapropiado, ese aprendizaje se puede romper para crear un aprendizaje nuevo. Ahora hablemos de lo que es el desarrollo infantil. Dice que el desarrollo infantil no se interrumpe, es continuo, multidimensional, porque miren, un niño se ve influenciado por la sociedad. Usted ve un niño, ejemplo, de un lugar acá en Darién llamado Yavisa. Ahí cuando llueve se baña el abuelito, el tío, todos andan mojados en la comunidad. Ese es una situación multidimensional, ese es el enfoque de esa sociedad y todo el mundo lo ve bien, esa es una influencia, porque todo el mundo se anda mojando feliz y reído. Si ven ahora un área indígena a las 12 de la noche
están las personas bañándose en el río. A las 5 de la mañana están esos muchachos que no les cabe un mosquito en el cuerpo. Felices, los niños de 2, 3 años se van para el río solitos y eso es normal. Sabemos una influencia de la sociedad, ¿verdad? Y esto se da desde la gestación. También vemos que el niño tiene otro factor que es el factor genético que se hereda. Recuerden que la capacidad de aprendizaje o el coeficiente intelectual de una persona se puede medir con pruebas de test psicológicos y usted hereda ese nivel de capacidad de aprendizaje de los padres. Por lo tanto, también es algo que va a hacer entrar dentro de ese conjunto multidimensional y va a hacer que no todos aprendamos igual, porque mi mamá no tiene el mismo coeficiente intelectual que la mamá de Juan, de María. Cada uno tiene una herencia genética en cuanto a capacidad intelectual diferente. El entorno familiar es distinto. Hay niños que vienen de entornos de maltrato, de entornos de padres muy preparados que los educan muy bien, de entornos de padres con un bajo nivel educativo muy cariñoso, de entornos de padres que ya están mayores y que lo han sobreprotegido extremo, ¿verdad? Entonces vemos que todo esto va a intervenir en ese desarrollo infantil y es el consolidado que vamos a ver en ese niño que llega al salón de clases. Para un crecimiento adecuado es muy importante desde la primera infancia que se le estimule al niño. ¿Qué quiere decir que se le estimule al niño? Que se le enseñen cosas, pero que las aprenda a hacer haciendo, que aprenda que la esponja de fregar es rasposa porque él la tocó y pudo raspar con eso, ¿verdad? Que sea un niño bien atendido, que tenga sus vacunas al día, bien nutrido y bien protegido. Vamos a ver ahora, a ver aquí que se nos pasó un poquito, la importancia de las experiencias tempranas. Recuerden que la mayor cantidad de conexiones en el cerebro o sinapsis, miren que dice que las neuronas están frentes una de otra, pero que ellas jamás se tocarán. Ellas solo se comunican por chispas eléctricas. Y esas chispas eléctricas son las que construyen el aprendizaje. Y en la primera infancia, cuando nuestro cerebro construye más aprendizaje, se da esa chispa, se da la sinapsis. Entonces, es allí la importancia de la experiencia temprana. Si el niño aprende mucho más, ¿verdad? De 0 a 5 años es cuando más aprende, entonces es cuando más tengo que estimularlo y que él experimente. Miren que no dice que él repita, no dicen que vea televisión todo el día, que experimente, que haga torres, que combine témpera, que clasifique piedritas, que toque cosas. Eso va a hacer que su cerebro aprenda porque yo siempre he pensado que las experiencias con los sentidos, lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo toco, es lo que va a nutrir las capacidades en mi cerebro. Las interacciones afectivas, la estimulación oportuna, ese entorno seguro, ¿verdad? Es lo que va a hacer que esas estructuras cerebrales se potencien. Las responsabilidades compartidas. El desarrollo infantil no solamente depende de su familia, sino de la comunidad y del Estado, ¿verdad? Es un equipo. La formación de un niño es un equipo. Yo recuerdo que yo trabajé en un centro de estimulación temprana y había una niña que cuando escuchaba, era un área muy vulnerable, cuando pasaba la policía con la sirena, la niña comenzaba, se van a llevar a mi papá, y ella estaba condicionada, que como su papá era un delincuente, ella se ponía nerviosa cuando escuchaba la sirena, porque eso era lo que ella escuchaba en su comunidad, eso era lo que su entorno próximo le había estimulado a ella. Entonces vamos a ver cuáles son las etapas del ciclo vital de un ser humano. La gestación, cuando el niño está en el vientre de su madre, que es allí donde comienza ese proceso de formación cerebral, esa sinapsis, el niño está aprendiendo, ¿verdad? Durante ese periodo de gestación el niño ya ve, el niño ya escucha, o sea que si esa mamá le canta, le pone sus lucecitas, se toca la barriguita, ese niño está construyendo aprendizaje. Pero si por el contrario esa mamá, el papá le grita, el papá le pega, créanme, porque lo llegué a ver que cuando ese bebé nace y escucha esta voz de ese agresor hacia su mamá, él se pone histérico, recién nacido porque me tocó verlo. También el nacimiento, la atención prenatal, el parto seguro, a veces el niño tuvo
todo un proceso gestacional seguro, pero cuando él va a nacer, ¿verdad? Hay una situación en el parto que va a dañar de por vida o le va a causar una secuela de por vida. Los controles médicos, el vínculo afectivo. ¿Cuál es el vínculo afectivo? Que mamá, que papá le hablen, le miren a los ojos, le toquen esa carita. A veces vemos a esa mamá con el bebé chateando y ni miran a ese niño, ni lo miran. Ellas están, el niño está, la mamá está, su cuerpo está, pero su afecto está neutral, no hay afecto. De 0 a 12 meses, el niño requiere la lactancia, que es la que desarrolla el vínculo con la madre, los controles pediátricos, la estimulación temprana, la orientación familiar. Por eso en preescolar se pide la tarjeta de vacuna, porque usted como maestro, usted va a medir, usted va a evaluar, ay, este niño no tiene ni la tarjeta, este niño no tiene ni las vacunas completas, este niño nada más lo atendieron hasta los 3 meses y usted se va a dar cuenta que ese es un niño vulnerable, que ese niño fue maltratado por negligencia, que ese niño es un niño que usted tiene que atenderlo y estimularlo aún más, a diferencia de otro que tiene todas sus atenciones médicas al día. Por eso aparece esa parte en el registro de evaluaciones. De 1 a 2 años ya el niño debe tener lenguaje, ya el niño debe caminar, ya debe tener una interacción social. Si usted ve que ese niño se aísla, que ese niño se pone histérico cuando ve a las personas, que ese niño se cae mucho, le está diciendo que algo está pasando. De 3 a 5 años, el niño debe ser capaz de prevenir riesgos. Si se va a caer, de meter las manos. Si ve que se va a golpear la cara, de protegerse la carita con las manos. Si no pasa esto, si usted lo saca a jugar y él se choca con las paredes, algo está pasando. Si usted lo pone a trabajar con los demás y les pega, los patea, algo está pasando porque su desarrollo no está yendo por la ruta que debe ir. De 6 a 8 años, que es la transición, ¿verdad? De preescolar hacia primer grado y que debe haber una articulación, porque los niños se frustran mucho. Vienen de una maestra de preescolar que tiene un aula donde canta, donde juega bien bonita y llega a un primer grado, un salón fúnebre con una maestra que ya no canta y que ya no juega y hasta los 8 años debe trabajar muy parecido a cómo se trabaja en preescolar. Es muy importante también que en preescolar la maestra pueda velar por las atenciones priorizadas. Estar siempre conversando con las madres en escuela para padres sobre la importancia de la vacunación, del control de peso y talla, que la maestra también lo debe llevar, de esa nutrición adecuada. Vemos niños obesos, la maestra debe trabajar todos los días actividades al aire libre. En preescolar no se da educación física. En preescolar se dan actividades al aire libre todos los días 30 minutos, donde el niño debe correr, saltar soga, hacer ejercicio, ¿verdad? Para contribuir a una salud adecuada y lamentablemente eso no lo estamos viendo en las escuelas. Una alimentación saludable, hay que revisarles la merienda, el niño no debe estar llevando jugo, un niño que toma un jugo todos los días va a ser un adulto diabético. Tenemos que verificar que el niño tenga un nombre, él tiene un derecho a un nombre. Miren que en las áreas indígenas se da mucho, sobre todo en las áreas que colindan con Colombia, que los niños no tienen nombre, no los han registrado y están en la escuela y no tienen nombre. ¿Y qué problema? Porque no se pueden beneficiar de lo que el Estado les ofrece. Acceso al servicio de educación inicial, tenemos que hacer censos, tenemos que conversar con los moradores, que ellos comprendan que es necesaria la educación preescolar. No podemos ser cómplices de la violencia y del maltrato. Nosotros inclusive podemos perder nuestro puesto de trabajo cuando usted sabe que un niño está siendo maltratado y usted no dice nada. Meduca tiene formularios donde le dice a usted la ruta a seguir cuando un niño es maltratado, porque si no, usted también es culpable. Entonces, dicho todo esto, ha sido un placer, un privilegio compartir con ustedes y no me basta más que decir gracias por su atención. Que tengan unas buenas noches.